Hoy voy a tratar de resumir un poco acerca de unas primeras fiestas, primeros tiempos señalados. De hecho, nos llevaría muchas horas tratando cada tiempo señalado. En la clase anterior, en realidad, fue un pequeño resumen de lo que toqué sobre el Shabbat, sobre el Pesaj, sobre pan sin levadura, sobre las primicias y Shavuot. Se requiere horas para poder tener una pequeña información sobre cada evento de estos tiempos señalados. Entonces, en la clase anterior les di un resumen de la historia, del origen, de Javikurim, primicias y Shavuot. Entonces quedé pendiente en esta hora de compartirles acerca de la profecía, lo que produce. De hecho, esto es muy importante para nosotros. Es muy importante que una y otra vez mantengamos el llevar a cabo, el recordar de que cada tiempo señalado no debe pasarse cada año. No debe olvidarse, sino que debemos de mantener constante en nuestra mente de celebrar. ¿Por qué? Porque cada evento es un aprendizaje, es un ensayo, porque vamos a ver en esta tarde lo que la palabra del Eterno nos quiere dar a conocer sobre, en particular, de estos tiempos señalados. Así que bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión, y queremos ahora que tengan su Biblia lista para iniciar entonces nuestro estudio de la palabra. Bendiciones a todos en todo lugar donde están viendo y escuchando esta transmisión. Iniciamos pues así en este momento con un versículo muy importante en la palabra del Todopoderoso. En el libro de Colosenses, quiero así todos vayamos a buscar en el capítulo 2, versículo 17. Escuchen esto que aclara, que nos da a conocer Rab Shaul. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a solemnidades, o novilunio, o Shabbatot, todo lo cual es sombra de las cosas venideras, pero en realidad es del Mashiach. Pueden ustedes verificar bien con su atención en el versículo 16. Primero nos hace, ¿verdad?, mención de la comida que es adecuada, la bebida, tiempos señalados.
aquí aparece como solemnidades. La luna nueva, también es importante observar la luna nueva. Eso hablaremos en otra ocasión. O Shabbatot. La palabra Shabbatot es plural. Significa entonces todos los Shabbat que habrán de suceder, o todos los Shabbat que fueron. Entonces es muy importante pues considerar cada fin de semana. Así que Rab Shaul menciona esta lista de los tiempos señalados. Dice que son sombra de las cosas venideras. Es decir, estas fiestas, estos eventos proyectan una profecía al futuro. Si ignoramos estas fiestas, entonces nunca entenderemos lo que habrá de suceder en el futuro. Por eso, durante largos años hemos transitado bajo la teología grecolatina, donde impedía a que los creyentes se fijaran en los tiempos señalados del Eterno, porque se tomó la idea de Marción en el año 150 de que la escritura de Génesis hasta Malaquías era solamente para el pueblo hebreo o para el pueblo judío. Y él mismo enfatizó que los libros escritos desde Mateo hasta Apocalipsis correspondían a los creyentes que seguían la teología greco-latina o greco-romana. Así se marcó la división muy marcada en la mente de Marción. A lo que también compartí en estudios anteriores de que en ese momento la mayoría de las congregaciones y obispos lo condenaron como hereje, lo tuvieron como hereje. Por lo tanto, su instrucción, sus enseñanzas, no figuró sobresaliente en ese tiempo. Es decir, no creció, no hubo fomento de esa enseñanza hasta que llegamos en el tiempo de Constantino. Cuando este emperador tomó el Imperio Romano, aproximadamente en el año 300. Para el año 313 se figura él como el máximo sumo pontífice. Y viendo que era muy necesario tener una doctrina uniforme para el Imperio Romano, entonces convocó en Nicea en el año 325 una aproximación de 300 obispos de todo el mundo de aquel entonces, para que ellos conferenciaran, para que ellos llegaran a una conclusión de formar una lista de
enseñanzas doctrinales que sirvieran como base fundamental, única y exclusivamente dentro del Imperio Romano. Una de las posturas que se llegó a tomar es precisamente de aquel hereje del año 150 de Marción. Y en ese momento se llegó a la conclusión de que el es para el pueblo judío y el Nuevo Testamento es para el pueblo grecolatino. Así entonces podemos ver que la escritura hebrea se ignoró desde ese momento. La escritura antigua se dejó casi al olvido. Y por lo tanto, a partir del Concilio de Nicea, solamente se observaba las escrituras de Mateo hasta Apocalipsis, que en ese momento ya estaba siendo reunidos los libros y reunidas las cartas. Entonces, podemos nosotros pensar, podemos imaginarnos qué conocimiento había para ese pueblo que solamente estaba limitado a observar el Nuevo Testamento e ignorar el Antiguo Testamento. Podemos imaginarnos entonces que había una ceguera espiritual al ignorar los valores y esencialmente el corazón de la Escritura, que era la Torá y que es la Torá. Por lo tanto, en estos tiempos que el Eterno nos ha llevado a una transición, nos ha llevado a regresar a nuestras raíces, ahora podemos entonces entender las cosas que habían estado ocultas por largos años. Y si estas cosas se llegaran a conocer, otra cosa sería nuestra interpretación con relación a las cosas del futuro, por decirlo. Entonces hoy, en esta tarde, vamos nosotros a tomar en cuenta las fiestas bíblicas, lo que contiene. Tenemos un pasaje más sobre el Pesaj. En la mañana tomé algo, una lectura que compartí con ustedes en donde se menciona el día para celebrar el Pesaj. Recuerden que los que hemos estudiado el libro de Éxodo, el Eterno habló a Mosé para sacrificar un cordero en el día 14 de la luna de Aviv, que dijimos que es la luna número 1 del año, que inicia en el tiempo de la primavera. Tiene que ser a partir de esa fecha. Y se tiene que contar 14 días después y celebrar el Pesaj. Sacrificar un cordero. Y esto lo vimos en la clase anterior. Pero ahora, ¿qué significa, qué simbolismo tiene esto? Ciertamente también
nuestros hermanos mayores se han solamente ocupado en mantenerse con los tiempos señalados y nada más. Y no obtienen una enseñanza, no pueden llegar a entender el propósito de estas fiestas, que es lo que tratan las fiestas de dar a conocer. Ellos no lo entienden porque se han limitado nada más a la observancia. Ahora pues, nosotros podemos ver, podemos estudiar acerca de el Evangelio de Juan en el capítulo 1, en el versículo 29. En una ocasión, Juan el Bautista vio a Yeshua de lejos y comentó, y dice así: al día siguiente ve a Yeshua que viene hacia él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos que Juan era conocedor de la Torá. Era hijo de Zacarías, el sumo sacerdote. Y era muy conocedor de las Escrituras, pero sobre todo había tenido un llamamiento sobresaliente del Todopoderoso, porque antes que él naciera fue lleno del Espíritu Santo. Así que fue un personaje muy sobresaliente dentro de la vida en los días de Yeshua HaMashiach. Y cuando vio, lo primero que hizo referencia es el Cordero del Pesaj, porque vio cómo los hebreos sacrificaron los corderos para que a través de la sangre de los corderos que se utilizó para marcar en los dinteles de las casas, sirviera como protección a ellos. Es decir, la sangre hacía que la muerte se alejara de esos hogares. Y esto llegó en la mente de Juan el Bautista, pensando que el sacrificio sería exactamente en el tiempo de Pesaj, en el que Yeshua llevaría el pecado del mundo. En el libro ahora siguiente que tenemos, Levítico 23, versículo 5. En la mañana veíamos que leíamos que el día 14 de la luna de Abib se llevaría a cabo la celebración del Pesaj. Ahora, vemos esto en Yeshua. Cuando terminó su ministerio y fue hasta Jerusalén, acercándose precisamente cerca de la fiesta del Pesaj. Y encontramos en el capítulo 26, de Mateo, en los versículos 17 al 20. El primer día de los ácimos, es decir, los panes y levadura.
Los discípulos se acercaron a Yeshua diciendo: ¿dónde quieres que te preparemos para comer el Pesaj? Fíjense bien, así está esta escritura. Muchos han cuestionado sobre, primeramente, la fiesta, que Yeshua no celebró la fiesta de Pesaj, que no hay algo, no hay ninguna versión que dé a conocer que Yeshua celebró la fiesta del Pesaj. Pero yo tengo esta versión textual. Tengo la versión textual que ha investigado acerca de esta fiesta. Y de la misma manera hay una versión antigua que data aproximadamente en el año 1200, de un personaje que se llamó Mateo y se le conoce como Mateo Shem Tov, del bendito nombre. Este personaje obtuvo un libro antiguo y es el Evangelio de Mateo, y coincide con su nombre también. Entonces hay esa versión hebrea de Mateo Shem Tov. Entonces dice claramente que Yeshua celebró Pesaj. Por lo tanto, siguiendo ahorita la lectura, entonces dice: y él dijo: id a la ciudad a tal hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cercano, en tu casa celebro el Pesaj con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Yeshua les ordenó y prepararon el Pesaj. 3 veces aparece. Y llegado al atardecer, estaba reclinado a la mesa con los 12. Y mientras ellos comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me entregará. Y entristecidos en gran manera, comenzaron a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Y él respondió y dijo: el que meta la mano conmigo en el plato, este me entregará. A la verdad, el Hijo del Hombre se va según ha sido escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Respondiendo entonces Judas, el que le entregaba, dijo: ¿acaso soy rabí? Le dice: tú lo has dicho. Y mientras ellos comían, ¿qué comían? El Pesaj, es decir, el cordero. Comían el cordero. Tomó Yeshua un pan y, habiendo pronunciado la bendición, lo partió y dándolo a sus discípulos dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, dio gracias, se la dio diciendo: bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre y del pacto, dice, la cual es derramada a favor de muchos para perdón de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y salieron después de haber cantado un himno, hacia el monte de los olivos. Entonces podemos ver que esta fiesta, que viene desde tiempo
en el desierto de Sinaí, donde se dio la instrucción, conservó. Porque recordemos que en la clase anterior decía la Escritura, de generación en generación. Ahora, si este Pesaj que se celebró por primera vez en Egipto, entonces proféticamente nos enseña que vendría un día en que vendría Hamashiach para celebrar el Pesaj, pero a la vez, Él es el Cordero de Elohim. Esto lo vimos en Juan 1:29. Ahora pues, continuamos. Yeshua fue arrestado. Yeshua inició en el día 14. Al inicio del día 14. Ahora, los días bíblicos desde Génesis se empezaba a observar el día al atardecer. Desde al atardecer hasta otro día al empezar a atardecer. Nosotros estamos familiarizados con las horas del tiempo del mundo actual, a medianoche. A medianoche se termina e inicia un nuevo día. En los tiempos bíblicos, a partir de Génesis, está la enseñanza, la instrucción de que el Eterno observó el primer día al atardecer. Al atardecer inicia hasta llegar en la mañana, y la mañana hasta el atardecer un día. Y así se contaba. Así permaneció, así siguió. Esa es la instrucción. Y cuando nosotros ignoramos todas estas cosas, entonces también ignoramos la interpretación que nos da las Escrituras. Por eso es de suma importancia que nosotros retomemos esos conocimientos. Quizás no podemos usar los días para nuestra vida diaria, pero cuando estamos en la observancia del Shabbat, en la observancia de las fiestas bíblicas, en la observancia de la luna nueva, sí podemos apoyarnos en el horario del Eterno. Ahora pues continuamos. El arresto pues de Yeshua inició al inicio, o mejor dicho, después del inicio del día 14, porque Yeshua cenó el Pesaj al anochecer en el inicio del día 14 y pasó la medianoche su arresto. Al día siguiente, muy de madrugada, vemos el juicio de Yeshua hasta aproximadamente a las 9 de la mañana. Y cuando llegó al lugar donde iba a ser crucificado, marcaba aproximadamente las 12. Y la hora en que Yeshua murió, aproximadamente las 3 de la tarde, podemos decir, del día 14. Bueno, entonces encontramos algunas características importantes que observar cuando Yeshua
fue sacrificado. Una de las reglas o mandamientos que el Eterno les dio a conocer a los hijos de Israel con respecto a cómo hacer con el cordero. Y lo primero que dice en 12, versículo 46 de Éxodo: se comerá en la misma casa, no sacarás nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis hueso suyo. Esto es muy importante para observar, porque esto también se cumplió en el Evangelio de Juan, capítulo 19. El Evangelio de Juan, en el capítulo 19, ahora vamos a encontrar versículos 31 al 37, dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación. Ahora estamos viendo lo que hacían los sumos sacerdotes, los fariseos, los saduceos. ¿Qué fecha llevaban? ¿Qué tiempo ellos observaban? Entonces, para ellos, al iniciar el día 15, era un tiempo muy especial para ellos. Por eso, entonces, vamos a considerar aquí. Entonces, los judíos, por cuanto era la preparación para que los cuerpos no quedaran en la cruz en el sábado. Ahora, aquí aparece en mi versión textual, dice sábado. Pero recordemos que en el mandamiento dice Shabbat. Muy bien. Dice: pues el día de aquel sábado era grande. ¿Sí? Al iniciar entonces el día 15, rogaron a Pilato que les fuera quebradas las piernas y fueran quitados. Nada más que aquí ahora quiero aclararles algo. En la mañana veíamos que al iniciar las fiestas, el Eterno trató de no confundir al pueblo. Hizo diferencia entre el Shabbat semanal y el primer día de un tiempo festivo. Entonces, cuando era Shabbat semanal, lo decía claramente, mencionaba Shabbat. Pero cuando llegaba el día festivo, entonces decía suspensión de labores. No haréis ningún trabajo de servidumbre. Así marcaba él. Pero a medida que el pueblo fue entendiendo sobre esto, entonces pudieron hacer la diferencia. Entonces decían: este es un Shabbat semanal y este es un Shabbat festivo. Y esto es lo que encontramos aquí en el Evangelio de Juan. No porque se tratara del Shabbat semanal. Porque según el calendario, en el tiempo que Yeshua celebró su Pesaj, de acuerdo al calendario lunar que marcaba el día 14, tocó en la tarde del día martes, al atardecer del día martes. Entonces, el día 15 es el gran Shabbat festivo.
Ahora sí, si empezamos a entender la diferencia entre Shabbat semanal y Shabbat festivo. Por lo tanto, dice aquí ahora a continuación, rogaron a Pilato que les fueran quebradas las piernas y fueran quitados, es decir, sepultados. Fueron por tanto los soldados y que quebraron las piernas del primero y del otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Yeshua, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con su lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo ha visto da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. Ahora podemos entonces comparar este pasaje con Éxodo. Hay un mandamiento cómo hacer cuando se sacrifica un cordero. El cordero del Pesaj desde Egipto. Pero ahora que Yeshua empieza a cumplir la profecía, Él es el cordero. Ahora cuando llegaba la hora, pensando que no debían permanecer los que estaban crucificados, no debían seguir en la cruz y pasar la noche de la fiesta, sino que antes que el gran Shabbat festivo llegara a iniciarse con el tiempo que el sol se oculta, debían pues tomar el tiempo de eliminarlos lo antes posible, quitarles la vida. Llevaban la orden para hacer esto. Y cuando llegan con Yeshua y ven que Yeshua estaba muerto, no hubo necesidad de acelerar la muerte quebrándole los huesos, porque sólo así podía cumplir la profecía. Ahora seguimos con la instrucción. Tenemos entonces que el día 15 inicia la observancia del pan sin levadura. Recordemos que los hijos de Israel salieron con la masa sin leudar, es decir, sin descomponer. Era una masa que precisamente por que no contenía levadura, entonces no podía descomponerse. Y por lo tanto se les dio un mandamiento de este suceso en adelante. Cada que llegara el día 15 de la luna de Abib, celebraran la semana, la observancia de los panes sin levadura durante 7 días. ¿Qué es lo que contiene esta fiesta? ¿Qué mensaje nos da? Yeshua entonces fue sepultado antes del día 15. Probablemente
entre las 6 de la tarde de aquel tiempo. Y estamos hablando que no se ocultaba aún todavía el sol, porque el reloj bíblico está determinado cuando el sol se oculta. En ese momento iniciaba un nuevo día. Y antes de que se ocultara el sol, Yeshua fue sepultado. Y una cosa muy importante encontramos en la palabra del Todopoderoso con relación al tiempo de los panes y levadura. En el libro de los Hechos, capítulo 2, Hechos, capítulo 2, encontramos en el versículo 27, dice la Escritura así: pues no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, es decir, tu elegido no vea corrupción. Representa pan sin levadura. Otro versículo tenemos también en el versículo 31 del mismo capítulo. Previéndolo, habló acerca de la resurrección de Mashiach, que no fue desamparado en el Hades, ni su carne vio corrupción. Hay otro punto ahí que ver, pero no es el momento de tratarlo. Tenemos entonces solamente de que su carne no vio corrupción. Es decir, que en el momento que Yeshua va a la tumba, su cuerpo no se descompone. Así dice la Escritura. Y también en el capítulo 13, versículo 35 dice: por lo cual dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Así que tenemos varios pasajes que atestiguan que Yeshua no vio corrupción y que la vida de Yeshua fue sin transgresión, sin haber vivido en la vida pecaminosa. No vivió transgrediendo la Torá del Todopoderoso. Tuvo una vida limpia, una vida pura. Y esta vida la llevó hasta la muerte. Durante el tiempo que duró en la tumba, su cuerpo no vio corrupción. Y agrego algo más para no dejar inconclusa esta información y decir, bueno, cuando Él resucita, ¿cómo resucitó Yeshua? Resucitó con un cuerpo incorruptible. Es decir, la naturaleza, el cuerpo humano, la carne humana que estaba sobre él dejó de ser y tomó un cuerpo transformado, un cuerpo celestial. Lo dejamos así. Posteriormente vamos a seguir tratando este punto. Encontramos entonces ahora, si Yeshua cenó el Pesaj el martes en la noche,
Antes que terminara, como decimos, el miércoles, Yeshua fue sepultado. ¿Cuántos días pasaría Yeshua en la tumba? Entonces encontramos una profecía declarada por él mismo en el capítulo 12, versículo 40. Dice, porque exactamente como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es la profecía que él citó. Es decir, Jonás también, lo que él vivió, lo que le sucedió, estaba dando a conocer de un suceso en el futuro. Así que eso se cumplió en la vida de Yeshua. Y Yeshua hizo varias veces esta referencia. En el capítulo 16 también de Mateo, en el versículo 21, dice así: desde entonces Yeshua comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muerto y ser resucitado al tercer día. Una vez más, entonces, él aclara que su cuerpo estaría 3 días en la tumba. En el versículo anterior decía 3 días y 3 noches. Ahora simplemente dice 3 días. Así podemos encontrar también en el capítulo 17, versículo 23. Y dice, bueno, desde el 22, reunidos en Galilea, les dijo Yeshua, el Hijo del Hombre está a punto de ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, pero al tercer día será resucitado. Y ellos se entristecieron en gran manera. Por último tenemos en el capítulo 20, versículo 18. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y lo condenarán a muerte. Y lo entregarán a los gentiles para que sea escarnecido y azotado y crucificado, pero al tercer día será resucitado. Entonces, tenemos pues suficientes pasajes que nos dan a conocer acerca del pronunciamiento de Yeshua en relación al tiempo que él pasaría en la tumba. Tenemos pues que pasó el día 15, el 16 es el segundo día, el 17, el primer día es el 16, 17 segundo día, 18 el tercer día. Y ese tercer día es el día de Shabbat semanal. Pasando el tiempo de Shabbat, Yeshua resucitó en el primer día de la semana. Pero no con la mentalidad grecolatina que teníamos, de que al amanecer del primer día, sino todo lo contrario, diríamos al atardecer del mismo sábado.
Ese es el primer día de la semana, porque el calendario del Eterno, el horario del Eterno, sobre todo el horario, es al atardecer el inicio. Así que Yeshua cumplió la profecía de Jonás. 3 días y 3 noches. Pasando ese tiempo, entonces sucedió la resurrección. La resurrección se llevó a cabo literalmente. No fue algo espiritual, eso es un hecho que está marcado en el Evangelio de Mateo capítulo 28. Mateo 28 dice en el versículo, empezando el versículo 1, al final de los Shabbatot, escuchen bien esto, al final de los sábados, bueno, así dice la versión textual, pero la versión de Mateo Shem Tov, Shabbatot, al amanecer del día 1, ahora claramente dice al siguiente de la semana, llegó Miriam Magdala con la otra Miriam para ver el sepulcro. Ellas no fueron al inicio, al atardecer, sino llegaron hasta al amanecer del mismo día 1 de la semana. Ahora, tenemos entonces que el versículo 1 dice al final de los Shabbatot. ¿Por qué? Porque hay 2 Shabbatot aquí. El Shabbat festivo y el Shabbat semanal. Interesante la enseñanza que podemos obtener aquí. Así que llevar a cabo la celebración del tiempo señalado del Todopoderoso con una frecuencia, es decir, de que cada año, sin faltar, sin dejar de hacer, el Eterno procuró transmitir su enseñanza profética a su pueblo. Y cuando un pueblo se mantiene constantemente en esa observancia, recibirá la luz del Todopoderoso. Como cada uno de ustedes me ha estado escuchando en las transmisiones anteriores que hemos tocado en relación al Salmo 119. Una verdad bíblica que se da a saber constantemente se fija en nuestra vida. Y una mentira constante que se da a saber se hace como una verdad en la mente de aquellos que no se dan tiempo para verificar la información. Y esto es lo que ha sucedido durante largos años. Desde el año 325 y sin duda hasta nuestros días. Tenemos que dejar el pensamiento grecorromano, grecolatino, para poder regresar a las Escrituras. Como alguna vez mencionó Kefas, conocido como Pedro, la leche espiritual no adulterada. Esa es la palabra del Todopoderoso. Ahora quiero culminar con la fiesta, que es lo que tratamos en esta mañana. Primicias, Javikurim y Shavuot.
Para esto entonces termino con 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Y observemos con atención esta verdad bíblica. Dice así: pero ahora Hamashiach fue resucitado dentro de los muertos como primicias de los que duermen. Primicias. La fiesta de Javicurim. La fiesta de Javicurim representa la resurrección de Yeshua Hamashiach. Porque por cuanto la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en el Adán todos mueren, así también en el Mesías, en Hamashiach, todos serán vivificados. Y aquí, por favor, mucha atención. Pero cada uno en su orden. Hamashiach, que es las primicias. He escuchado algunas posturas que dividen Hamashiach y luego las primicias. No, aquí no hay punto y coma. Aquí hay nada más una coma. Hamashiach, que es las primicias. Hamashiach representa la fiesta de las primicias. Y observen lo que dice: luego los que son de Mashiach en su venida. Shavuot, hermano, hermana. La resurrección de los creyentes en la venida de Yeshua Hamashiach, en su segunda venida. Luego dice: el fin, cuando entregue el reino a Elohim mi Padre, cuando suprima todo imperio y toda autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo en ser destruido es la muerte, porque todas las cosas sometió bajo sus pies. Pero al decir todas las cosas le han sido sometidas, claro es que está exceptuando a aquel que le sometió todas las cosas. Y cuando le hayan sido sometidas todas las cosas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios, para que Elohim sea todo en todos. Encontramos en este pasaje nada más 3 resurrecciones. Y vamos a interpretar de esta manera: Yeshua Hamashiach, figura de Javicurim, de la fiesta de las primicias. Los creyentes en Yeshua Hamashiach resucitaremos en la segunda venida, si es que el Eterno nos permite anticipadamente dormir. Pero queremos ser parte en este grupo número 2. Y hay una tercera resurrección, cuando Yeshua entregue el reino a Elohim mi Padre. Porque es necesario que Él reine. Yeshua vendrá a reinar. Pero tampoco voy a tomar tiempo para aclarar este punto. Y al final del reino de Mashiach, cuando Él entregue el reino a Elohim mi Padre, entonces acontecerá la tercera resurrección. Voy a volver a repetir la lectura, solamente el versículo empezando
con el versículo 23. Pero cada uno en su orden. Hamashiach, que es las primicias. Luego los que son de Hamashiach en su venida. Y número 3, luego el fin, cuando entregue el reino a Elohim mi Padre, cuando suprima todo imperio y toda autoridad y potestad. Como ustedes ven aquí y en la escritura que usted tiene, nada más aparece 3 resurrecciones. Y eso es a través de la enseñanza de las fiestas bíblicas. Tenemos que entender, tenemos que conocer, tenemos que llevar a cabo la obediencia, la observancia de los tiempos señalados del Todopoderoso. Y año con año estar ensayando, estar celebrando. Y solo así entenderemos entonces las profecías del Eterno. Que el Eterno les bendiga en gran manera. Queda ahora, sin duda alguien podrá pensar, bueno, ¿y la segunda venida de Yeshua dónde está? ¿Y qué fiesta se relaciona con la resurrección de la tercera? Bueno, la segunda venida de Yeshua está en la fiesta del Yom Teruah, de la fiesta de las trompetas que se conoce como Yom Teruah, significa el día de alarma. El día de alarma se daba con el sonido del shofar. Yeshua vendrá con shofar de Elohim. Sonará el shofar. Y esa es la fiesta de las trompetas. Posteriormente tenemos la fiesta del Yom Kippur. No voy a mencionar lo que contiene. En su momento les daré a saber esto. Pero termino con la fiesta de Sukkot, que es la última cosecha del año. Así que tenemos primicias, Shavuot y Sukkot. 3 eventos importantes. Al inicio de la cosecha de la primavera, el final de la cosecha de la primavera y el final de la cosecha del año con el Sukkot. Así se cierra la página del Eterno con los eventos a futuro.